Seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de La Gran Mentira. Hoy vamos a seguir hablando de grandes mentiras, de grandes timos y truños de la historia, pero desde una perspectiva espiritual. Hoy vamos a hablar del Dhammapada de Buda, de uno de los textos sagrados del budismo, y cómo leer y entender las enseñanzas de Buda puede ahorrarnos una visita al psicólogo, un dinerito y acabar medio taraos como está casi todo el mundo en este mundo moderno, en el que se nos dice, se nos cuenta esa parida del evolucionismo y el progresismo, es decir, que simplemente por el paso del tiempo la humanidad, la civilización, o eso que ellos llaman civilización, que no es sino un desastre y un desorden absoluto, que es la civilización moderna, contemporánea, occidental fundamentalmente, pero que irradia esa putrefacción al resto del mundo, pues ese desorden llamado civilización no solo se expresa a nivel social, sino también a nivel mental, en la salud mental de las personas que necesitan estar medicadas, ir al psicólogo, al psiquiatra y estar de por vida tomando fármacos para ser medianamente funcional como ser humano, ¿no? Esto parecía que lo anticipaba Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz, donde esos desgraciados llamados felices tienen que ingerir el soma para poder vivir y no ser del todo desgraciados, ¿no? Y más o menos poder arrastrarse como pueden por ese mundo infernal que nos pinta Huxley, que se parece curiosamente al nuestro, ¿no? Ese mundo que ha erigido la tecnología en nueva idolatría de los tiempos que corren, ¿no? Entonces, para escapar de de estos delirios y estos disparates de los psicólogos, ¿no? Que todo el mundo tenemos que ir al psicólogo, que todo el mundo tiene que tomar fármacos, psicofármacos, ¿no? Para ser feliz, parece, o para ser útil a la sociedad, pues al final tendríamos que plantearnos cómo está construida una sociedad que da lugar, que da luz a un ser humano débil, a un ser humano deprimido, ansioso y neurótico, ¿no? Y que tiene que estar todo el día yendo al psicólogo porque está lleno de traumas y vive en una mente que le tortura y que le convierte en un ser voluble y frágil, ¿no? Cuando todas las disciplinas tradicionales lo que han tendido es a construir personas invulnerables y sólidas, personas fuertes y sabias, ¿no? Entonces, vamos a acudir a Buda, pero para poner en duda toda esa visión moderna de que el ser humano es mente, ¿no? Aquí desde el dualismo cartesiano, que parte al ser humano y de hecho a todo el cosmos en materia y espíritu, o en cuerpo-mente, ¿no? Y eso de cogito ergo sum, yo pienso, luego existo, ¿no? Esa duda metódica cartesiana, o ese mecanicismo cartesiano, que simplemente somos cuerpos que se mueven en el espacio, ¿no? Y que simplemente buscamos el movimiento y satisfacciones sensoriales, esa visión tan reducida del ser humano, porque además, claro, en el dualismo cartesiano al final hay una partición entre cuerpo y mente que prácticamente no tienen conexión entre sí, cuando en todas las doctrinas tradicionales hay tres estadios, ¿no? Que realmente serían el cuerpo, la materia, la mente o el alma y el espíritu. Y digamos que la mente al final es un puente entre la materia y el espíritu. Tres mundos, ¿no? Como veía Platón o como ven todas las doctrinas tradicionales, ¿no? Como ve el hinduismo, esos tres mundos, ¿no? Que sería la manifestación formal, formada por materia y mente, por materia y manifestación sutil, que digamos que sería ese mundo intermedio, ese antariksha que dicen ellos, y luego ya sería el Atman, ¿no? Que sería el espíritu puro, que es lo que verdaderamente somos, ¿no? Pero el mundo moderno nos dice que solo somos mente, ¿no? Solo somos mente. Entonces, claro, cuando hay una falta de salud del alma, cuando hay una cierta tristeza, pues hay que tratar la mente, porque solo somos mente, ¿no? Y entonces hay que darle drogas a esa mente, porque hay que darle psicofármacos, porque hay algún desequilibrio de neurotransmisores que hay que corregir mediante la farmacología, o hay que hacerle terapia, y entonces un parias, que es el psicólogo, pues te cuenta una serie de cosas que parece ser que te van a arreglar tu mente, que es un problema en sí, ¿no? ¿Qué pasa?
que todas las doctrinas tradicionales nos han dicho que la mente es voluble, que la mente es incontrolable, que no somos mente, que de hecho la razón de ser del ser humano es escapar a la influencia de la mente para ser invulnerable, porque la mente es poco fiable. Las emociones, los pensamientos, la memoria, esa construcción que yo hago del yo, que por ejemplo en el hinduismo es el antakarana, ¿no? Es un yo formado de 4 elementos. Uno es el chitta, que es mi memoria, mi historia personal llena de mediocridad, de traumas, de miseria y de resentimiento, porque me dejó una novia, porque me pegaron una paliza, porque se reían de mí, porque me llamaban gafotas. Y entonces yo en torno a esos traumas construyo mi personalidad, una personalidad traumada y débil, ¿no? Luego, sobre ese chitta, sobre esa memoria de lo que me ha pasado, tengo el manas, que es la razón que se ejercita sobre ese chitta, ¿no? Y al final la razón es una capacidad discursiva que opera por nombres y formas sobre esa memoria que yo tengo. Pero es una capacidad muy limitada y poco fiable. Luego tengo el ahamkara, que es mi impresión de ser un yo separado del resto, ¿no? Que los hindúes nos dicen que es una falsedad, porque al final ellos, todas las enseñanzas espirituales, llevan a esa no dualidad que veíamos en el vídeo anterior sobre el avatar eterno, que es la misma que vemos que enseña Jesucristo en el Evangelio de San Juan, fundamentalmente, en todos los evangelios, pero fundamentalmente en el de San Juan. Y aparte de ese ahamkara, de ese ego, de ese yo que me veo separado del resto del mundo, yo soy un ser individual, como nos dice el individualismo moderno, y no tengo ninguna conexión con el resto del cosmos. Luego tenemos la buddhi, que digamos que es ese intelecto más puro, más sutil, que siendo manifestado, es decir, estando en la manifestación, es lo que me eleva. Digamos que sería similar a ese sattva, a esa pureza, luminosidad que me lleva hacia arriba y me lleva a ese atman, ese espíritu puro, que es lo que verdaderamente soy, ¿no? Pero bueno, dado esta pequeña introducción, vamos directamente a leer unas pequeñas enseñanzas, píldoras de sabiduría de ese Dhammapada de Buda, y vamos a ir precisamente, lo vamos a leer y lo vamos a comentar brevemente, vamos a ir precisamente a ese capítulo 3, que es el que se llama la mente, eso que nos tortura, la mente, eso que dice el mundo moderno, que solo somos mente, que no hay nada por encima de la mente, ¿no? Todas las disciplinas, empezando por el misticismo cristiano, ¿no? Por Santa Teresa de Jesús, nos dice que cuando tú vas yendo a las moradas interiores ya eres invulnerable a las asechanzas del demonio, ya no eres voluble como esa mente que se mueve, sino que ya eres invulnerable, ya estás en un eje alrededor del cual todo gira, pero que él permanece invulnerable, ¿no? Como ese eje diamantino de Platón, ¿no? Pues nos vamos a Buda, al Dhammapada, a uno de los textos sagrados del budismo, y vamos a ver cómo empieza este capítulo que se llama la mente. La mente, así como el arquero con gran cuidado y destreza endereza una flecha, de modo similar el sabio pacientemente endereza su mente, la cual es vacilante, inquieta, inestable, difícil de sujetar y difícil de controlar, como una flecha, como un eje, ¿no? Como un eje diamantino, la flecha, que es otra de los símbolos tradicionales del eje, ¿no? De lo que es axial, ¿no? De lo que permanece en lo voluble, en los giros del mundo, ¿no? Como el esvástica, ¿no? La esvástica es una cruz que gira, pero hay un centro que se mantiene. Yo tengo que intentar que mi mente sea eso, que sea algo invulnerable. ¿Qué tengo que hacer? Realmente escapar a la influencia de la mente, porque la mente es voluble y va dando vueltas y me convierte en un ser voluble. Digamos que sería como estar mirando una lavadora. Eso es ver tu mente, ¿no? Algo que no para quieto, ¿no? Así como el pez, cuando es sacado del agua, salta y se mueve convulsamente, así también la mente se mueve con gran agitación cuando se la trata de sustraer del dominio de las pasiones, ¿no? Porque la mente está muy influenciada por las pasiones, las emociones, la sentimentalidad, que están por debajo de la razón, porque nos atan más a lo físico, ¿no? A lo sensorial, ¿no? Porque, como nos decía Dante también en la Divina Comedia, si la mente, si la razón se deja llevar por las pasiones o por la información que me ofrecen los sentidos, debe tener las alas muy cortas, le dice la sabiduría divina encarnada en Beatriz, le dice a Dante, ¿no? Entonces aquí tenemos lo mismo. La mente es esclava de las pasiones. En el carro platónico, el auriga, que debe ser el espíritu, sujeta las pasiones, que son los caballos,
por medio de la mente, de ese estado intermedio, de ese nivel intermedio que son las riendas, ¿no? Pero yo debo ser el espíritu, el Atman, que tira de las riendas y sujeta las pasiones antes de que me lleven al precipicio y me despeñen por él, ¿no? La mente es difícil de sujetar, es movediza, siempre corre hacia donde más le agrada. Trata de controlarla, porque una mente controlada conduce hacia la real felicidad. Felicidad con mayúscula, ¿vale? No la felicidad mundana, sino la invulnerabilidad. La inmutabilidad. Estar en un centro y en un eje y que el mundo gire alrededor de ese eje, pero no verte afectado por las pasiones, por el movimiento del mundo o el movimiento de mi mente inestable. La mente es difícil de subyugar, ella es extremadamente sutil y tiene el hábito de correr detrás de sus fantasías. El sabio debe vigilarla atentamente. Una mente controlada conduce hacia la real felicidad, ¿no? Vemos que aquí también es muy parecido a las doctrinas estoicas, sujetar la mente, sujetar las pasiones. Y para sujetar la mente, ¿qué tengo que hacer? Observar la mente desde lejos, distanciarme de ella. Pensar que yo no soy la mente, porque si soy la mente soy voluble, y entonces si la mente se siente feliz, yo estoy feliz, pero si la mente se siente triste, yo estoy triste. Y yo veo el mundo a través del filtro de mi mente. Hay una persona que se levanta un día muy bien y dice el mundo es maravilloso, y una persona se levanta un día mal porque le duele la tripa o está nublado o tiene la regla a una mujer y dice el mundo es una mierda, pero el mundo es el mismo. Entonces yo lo interpreto a través de mi mente. Tengo que intentar ser ese observador de la mente, ser el testigo interior, el antaryami, que dicen los hindúes, y no ser la mente, porque si soy la mente, soy frágil y voluble. La mente es por naturaleza dispersa, vagabunda e incorpórea. Ella vive como si estuviese oculta en una cueva. Aquellos que logran vencerla se libran de los poderosos lazos de la ilusión. Vale, aquí vemos una alusión y una ilusión a la caverna de Platón, que es el maya de los hindúes. El que está en la caverna está engañado por la ignorancia y la ilusión, pero el que va ascendiendo ve que esas sombras que ve en la pared son proyectadas por un fuego intermedio, ahí estaríamos en la razón, o en la razón teórica, ¿no? Y que luego sales fuera de la caverna y que te liberas del engaño, de la ilusión y de la ignorancia, y que hay un sol espiritual que es el Atman, o que es el conocimiento metafísico puro, que te hace observar la mente desde fuera, y entonces cuando vuelves a la caverna te ríes de esas sombras en la pared porque sabes que no son otra cosa que sombras, que puede ser los movimientos de la mente, esos britis de los que nos habla Patanjali en los Yoga Sutras, y que esos movimientos de la mente son todos mentira, tanto la felicidad como el placer, como el dolor, como la angustia, son todos mentira. Entonces yo tengo que saber observarlos desde un eje de imperturbabilidad y ver que todos esos movimientos son todos mentiras. Tanto los que me dicen que el mundo es maravilloso como los que me dicen que el mundo es una mierda, son ambos erróneos. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Aquel cuya mente carece de firmeza, que ignora los preceptos de las enseñanzas sagradas, que es inestable e inquieto, jamás podrá alcanzar la sabiduría perfecta. Una persona atenta, cuya mente no es agitada por las pasiones, que se halla libre de odio y que ha trascendido los pares de opuestos, ya nada tendrá que temer ni en este mundo ni en los mundos del más allá, ¿no? Aquí vemos lo de trascender los pares de opuestos. Esto está en todas las tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la cristiana, todos sabemos que Cristo es crucificado con dos ladrones, el bueno y el malo. Simbolizan al bien y al mal. Pero ¿qué es Cristo en el centro de los dos? Pues Cristo es aquella esencia que trasciende el bien y el mal y en el cual se armonizan esos pares de opuestos, ¿vale? Entonces, tengo que trascender la mente, tengo que trascender ese árbol de la sabiduría del bien y del mal en el cual quedan atrapados Adán y Eva y por eso caen del paraíso terrenal. Es una caída de ignorancia, en el que estoy atado a la multiplicidad, bien, mal, placer, dolor, me gusta, no me gusta, no. Yo tengo que ir a ese punto invulnerable que está por encima del bien y del mal, del placer y del dolor, y que es invulnerable, que es inmutable y al que no afectan esas emociones o esos pensamientos mundanos que no son otra cosa que imágenes y que palabras en nuestra mente. Aquel que sabe que su cuerpo es tan frágil como una vasija de arcilla y que hace de su mente una ciudadela fortificada, con la ayuda de las armas de la sabiduría, logrará vencer al ejército de las pasiones.
Una vez controlado, debe esforzarse por mantenerse firme y libre de apegos. Esto nos recuerda a esa ciudadela fortificada que decía Marco Aurelio, desde la cual eres invulnerable al frío, al calor, al placer, al dolor, a la fatiga, al deleite. Eres invulnerable a todo. Esto también nos recuerda esa poesía de Amós de Escalante hablando del soldado español, de las virtudes del soldado español, que decía que ni el bien le asombra ni el desdén le hiere. Es inmutable a toda al movimiento, a la agitación que hay en el samsara, en la rueda del mundo que no para de girar. Él está en el centro, es el eje, y desde ese eje el movimiento se observa con detenimiento, se observa con impasibilidad y se observa desapasionadamente y con desapego. Nos sigue hablando de las pasiones, ¿no? Aquel que sabe que su cuerpo es frágil, eso ya lo hemos leído, ¿no? Y entonces se sujeta de las pasiones y sabe observarlas desde un punto de serenidad y de sabiduría. Recuerda siempre que la vida humana es muy breve. En un abrir y cerrar de ojos tu cuerpo, ya sin conciencia, yacerá sobre el suelo con tan escaso valor como un trozo de leña arrojado al azar al borde de un camino solitario. El daño que un enemigo puede causarle a otro, o el que pueden hacerse dos personas que se odian, es muy grande, pero es pequeño con el daño que puedes hacerte a ti mismo si tu mente está mal direccionada. Y al contrario, el bien que un padre, una madre y los amigos pueden hacer es muy grande, pero es pequeño comparado con el bien que puedes hacerte a ti mismo si tu mente está bien direccionada. En estas tres últimas perlas de sabiduría, Buda nos dice que recordemos que vamos a morir, que todo lo que pasa en este mundo es efímero, mirar cara a cara la muerte como han hecho todas las tradiciones, como veíamos en un vídeo ya un poco más antiguo, con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. La España católica, imperial, medieval, miraba cara a cara la muerte y sabía que este baile de opuestos, que este baile es un sueño, como nos decía Calderón de la Barca, la vida es sueño, el gran teatro del mundo, esto solo es un teatro en el que cumplimos un papel un tiempo muy pequeño y que luego nos quitamos esa vestidura y seguimos andando nuestro camino hacia la verdad eterna, que es el Señor, que es el Creador, ¿no? Y luego nos dice el bien que nos puede dar una mente controlada y el mal que nos puede dar una mente agitada que está aguijoneando nuestra conciencia constantemente y que nos trae siempre presos de esos pares de opuestos de me encuentro bien, no me encuentro bien, hoy estoy contento, hoy estoy triste, hoy soy muy listo, hoy soy muy tonto, hoy valgo para todo, mañana no valgo para nada, ¿no? Y los psicólogos se aprovechan de esa visión limitada del ser humano que solo es mente, que no tiene una conciencia que observa la mente. En la meditación lo que tenemos que hacer, aparte de leer a Buda o leer los Yoga Sutras de Patanjali o leer a Jesucristo o a Mahoma, lo que tenemos que intentar es observar la mente con desapasionamiento, con desapego y ser ese testigo interior, ese observador ecuánime que no se deja llevar por la mente. Leamos Dhammapada, más Buda y menos psicólogo. Nos vemos en próximos vídeos, amigos.